¿qué tal? Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de Historia de la Cultura y la Educación. Esta materia en donde analizamos a la educación desde una coyuntura histórica y bueno, entender un poco más holísticamente la educación que tenemos ahora o los sistemas educativos que tenemos ahora en la actualidad y de dónde salieron. Vamos a ver en esta clase los pensamientos latentes del siglo XIX, que son los que van a confeccionar básicamente gran número de escuelas y de sistema educativo en general de nuestra República Argentina. Es muy importante entender las ideas latentes o que subyacen, porque digamos la escuela es una expresión o expresa, ¿sí? Una idea que subyace detrás, ¿sí? Está primero la idea sobre qué es el ser, la persona, qué es el sujeto, y a partir de ahí se construye o confecciona o configura un sistema educativo. Bueno, las ideas también no parten, digamos, de una manera pura, innata, sino que más bien estas ideas parten también de hechos históricos. Bueno, durante el siglo XIX, a mitad del siglo XIX y a partir de esa mitad, lo que podríamos decir en realidad la segunda parte del siglo XIX, va a aparecer, digamos, lo que se denomina revolución industrial en su segunda fase en Inglaterra. La primera revolución industrial, digamos mucho anterior, fines del siglo XIX, trae consigo mejoras en el campo agrícola, mejoras en el campo textil, pero es recién en esta segunda revolución industrial o la segunda fase de la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XIX, que es lo que estamos hablando ahora, es esa segunda fase que va a traer innovaciones gradualmente, no decimos que aparece todo esto en 1850, pero sino gradualmente entre 1850 y 1910, 16, bueno, una serie de inventos que realmente van a cambiar un poco las cosas. La utilización del carbón a grandes medidas, la máquina de vapor ahora sí empezada a instalarse gradualmente en barcos y cruceros, la aparición del avión, la avioneta lentamente, gradualmente, la aparición de la electricidad, la aparición del ferrocarril, ese va a ser fundamental también. La aparición de la batería, bueno, ya con la electricidad estamos hablando de un montón de cuestiones. Ustedes piensen que, digamos, ciertos cuadros artísticos de la época que pintaban o recreaban naturaleza muerta, como se suele decir, digamos, con la electricidad y las nuevas iluminaciones van a, inclusive en algunos artistas, cambiar la manera en cómo iluminan sus cuadros, entonces van a aparecer también cuadros más iluminados. Bueno, es muy interesante cómo se va a ir configurando nuevos cambios. Esta revolución industrial trajo consigo, bueno, cambios en el sistema familiar también. De repente aparecen ahora sí fábricas, industrias, talleres industriales, de trabajo con carbono, con maquinarias más pesadas, que lo que van a hacer es de alguna manera modificar los hábitos de trabajo y de vida familiar. Ahora digamos, el padre de familia va a trabajar unas 12 horas, 13, 14 horas, a veces estaba la cama al lado del instrumento o de la maquinaria, entonces la persona dormía un poquito y seguía trabajando ahí. Eso va a separar un gran número de familias. No va a haber derechos laborales, entonces cualquier accidente de trabajo, bueno, es reemplazado por otra persona, y esa persona que se accidentó y su familia van a sufrir severas consecuencias económicas. No hay plan B, digamos, perdés utilidad corporal y ya no valés. Quizás en esa familia se empieza a trabajar el hijo, o sea, empieza un gran número de porcentaje de trabajo infantil que va a aumentar. Básicamente se va a modificar la rutina diaria, la forma familiar, se van a afectar sin número de familias afectadas por esta cuestión, bueno, del trabajo infantil, la falta de derechos laborales. Todo esto entonces como hecho histórico de la revolución industrial. Va a traer gran crecimiento económico, pero a costa de ¿qué? ¿Verdad?
Si uno analiza la película de Charlie la fábrica de chocolate, si uno analiza cuentos de la época de Charles Dickens, Charles Dickens, aparte, ¿no? Digo, pueden ver la película de Charlie la fábrica de chocolate, o si no pueden leer textos de Charles Dickens. Por ejemplo, hay uno que es sobre la Navidad, Scrooge, creo que está es el nombre en inglés. Eso también es una película, está Jim Carrey actuándola, creo que está editada como si fuera animación. Toda la referencia filmográfica, artística de esa época, bueno, da pie y da cuenta de un gran problema: crecimiento económico versus un desarrollo sostenible, ¿no? Esto que significa crecimiento económico versus, digamos, un desarrollo social. Así que, bueno, son épocas de muchos cambios. Bueno, la contaminación, como empieza a aparecer. Ante esto aparece una teoría social denominada positivismo. Nace en Francia con Augusto Comte. Seguramente en ciencia de la educación la van a estudiar mucho. Augusto Comte sería el padre de la sociología, dicen algunos. Va a realizar una interesante teoría denominada positivismo, que le va a hacer bien, por así decir, a muchas disciplinas. Bueno, es una idea bastante extensa. En un principio, digamos, él va a hacer que aparezca la disciplina de las ciencias sociales separadas de otras disciplinas, por ejemplo, la sociología, ¿no? Los problemas, él va a traer un método científico que es de las ciencias naturales, que va a generar grandes problemas. Pero bueno, una de las cuestiones tantas, no voy a hablar de todo el positivismo, sino más bien lo que nos concierne, es que de alguna manera él va a proponer que todo lo que existe es aquello que se ve. Lo material es únicamente lo que existe. Y la sociedad va a través de un progreso. Hay estadios donde uno irá evolucionando o no. O sea que habrá culturas y estados evolucionados y otros que no. Todo en base a un sustrato materialista. Entonces, digamos, vamos a empezar a medir y comparar las culturas por su avance material o no. Va a decir más o menos 3 estadios. El primero es el religioso, digamos, esos estados en los que intentan explicar cuestiones sobrenaturales, bueno, están en un estadio inferior, lo cual, bueno, atenta bastante a una cuestión de la diversidad cultural, ¿no? A pensamientos religiosos. Bueno, él dice que después las sociedades tienen que avanzar a un segundo estadio donde empieza la explicación filosófica y un tercer estadio donde empieza la explicación científica. Lo único que vale es la palabra de la ciencia. Todavía no estaba la idea presente de que la ciencia construye o llega a ciertos paradigmas que luego o perfecciona o directamente los cambia. Bueno, esa idea no estaba. Estaba la idea de que una sentencia científica hacía como de cuentas de una ley universal. Hacía de cuentas que aquello que se descubría era algo valedero para todo. Entonces, por ejemplo, sociológicamente Comte saca esta ley universal, ¿no? De que supuestamente, y aplicable a todas las culturas de todos los tiempos, supuestamente hay 3 estadios de evolución: primero el metafísico o religioso, segundo el filosófico y tercero el científico. Bueno, y esto es una ley universal, y es un problema aplicar las leyes universales a las ciencias sociales, a las culturas, porque, digamos, depende de la fecha histórica, depende de la cultura, siempre hay un depende. Es muy difícil hacer una ley universal. Yo, de hecho, no lo creo posible, una ley universal valedera para todas las culturas y decir esto es así, va a ser así en todos lados, ¿no? Bueno, el positivismo plantea esto. Entonces, ¿qué sucede? Se mezcla la revolución industrial, más que nada en Inglaterra, con este positivismo. Entonces ya estos países con revolución industrial empiezan a creerse superiores. Ahí está el problema. Empiezan a creerse superiores, avanzados, en detrimento de otras culturas quizás con una economía más familiar, economía más agrícola, economía de cooperativismo, y las van a calificar como incivilizados o bárbaros. Ese es el problema. Y también van a atacar, bueno, sin número de culturas con creencias religiosas, ¿no? No olvídense del respeto acá por una cuestión cultural. Te van a catalogar directamente como salvaje. Este positivismo entonces se mezcla con los avances de la revolución industrial y empezamos a hablar de países superiores y países inferiores, o inclusive de culturas superiores y culturas inferiores. También aparece una sección de este positivismo denominado darwinismo social.
con el autor Spencer. Este darwinismo social lo que va a proponer es, bueno, la teoría de la evolución de las especies de Darwin, pero aplicada a las sociedades. En realidad Darwin, en una parte, él dice que evolucionan las especies que socialmente están más fuertes. Esto quiere decir grupos que saben sostenerse mutuamente. No habla de que sobrevive el individuo a solas. Pero bueno, Spencer lo que va a decir es que van a evolucionar estos países con avance material. Y esto, ¿qué trajo consigo? Bueno, por ejemplo, el reparto que hicieron los países europeos del continente africano. Ellos estaban en plena segunda fase de la revolución industrial, con pleno positivismo y evolucionismo social de Spencer. Entonces se van a querer con el tupé de digamos, tomar un mapa de África, dividirlo en porciones y colonizarlo. Total, esas personas que estaban ahí no valen, no son avanzadas, no son... bueno, van a decir sin número de justificaciones que en realidad lo único que van a demostrar son ciertas ansias imperiales de querer colonizar o seguir colonizando África. Va a ser muy fuerte. Bueno, todas estas ideas digamos, van a estar muy presentes en la segunda mitad del siglo XIX, que es cuando nosotros confeccionamos por primera vez a nivel nacional el sistema educativo, ¿sí? La etapa de Sarmiento, las escuelas públicas, las escuelas normales, digamos con la ley de Julio Argentino Roca de las escuelas laicas, digamos que no dependieran de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, en esta clase simplemente digamos, los invito a que continúen leyendo, investigando sobre estas corrientes de pensamiento. Y atención entonces con que las plataformas políticas y todos los ideales de la segunda mitad del siglo XIX van a ser configuradas desde un posicionamiento positivista, evolucionista, que básicamente puede atentar contra una idea de la diversidad cultural, puede atentar contra, digamos, un respeto a los tipos de trabajo. ¿Sí? El único trabajo que vale sería el obrero. Bueno, aparece, recuerden, también la falta de derechos sociales, ¿no? Digamos, por ejemplo, las escuelas se van a configurar en base a una idea corporal, ¿no? El único cuerpo que vale es el cuerpo que es obrero y que trabaja. Entonces, de repente, las escuelas, ¿qué hacen? Construyen obreros, normalizan todos los cuerpos en base a uno, y ese cuerpo normalizado es el cuerpo del obrero. Bueno, no por casualidad aparece durante esta etapa la idea de normalidad. Se va a realizar una especie de definición de lo que es lo normal, y a partir de la normalidad se va a crear una anormalidad. Se va a decir, bueno, lo que no entra dentro de la norma va a ser lo anormal. Es durante esta etapa que aparece la palabra, por ejemplo, homosexual. No estaba categorizada antes, si bien había discriminación de las personas con orientación homosexual. Digamos, no existía como término en sí. Entonces aparece esta idea de lo anormal. Se construye o se configura, como te digo, un tipo de cuerpo que es el cuerpo obrero. La escuela o algunas escuelas van a funcionar como normalizadoras de ese cuerpo y van a decir que lo único que vale es ese cuerpo. Por eso te digo, este tema es importante de analizar. Espero que no se estén aburriendo. Se normaliza este cuerpo. Aparecen grandes y sin números de discriminación a las personas con discapacidad. Porque, digamos, se va a empezar a medir todo desde lo pragmático, desde lo utilitario, ¿sí? Lo que vale es lo que genera dinero, es lo material. Entonces, de repente, una persona con discapacidad con otro tipo de cuerpo, ustedes saben que los cuerpos son heterogéneos, hay tantos cuerpos como personas básicamente, pero bueno, al construir una idea de normalidad, un cuerpo normal, bueno, van a decir los que no tienen este cuerpo son anormales, por ende las personas con discapacidad son anormales, no son útiles, y van a aparecer crímenes de lesa humanidad gigantes, digamos, prácticas genocidas a las personas con discapacidad en varios países, en sin número de países. Digamos, eliminación y matanza de personas con discapacidad desde una mirada utilitaria. Se va a, digamos, realizar un estereotipo de mujer también. La mujer es entonces definitivamente la que se queda en la casa, la que
mientras que espera al marido que trabaja. En algunas familias con mucha pobreza y con el varón padre que se lesiona una mano y no puede continuar trabajando, bueno, en esos lugares las mujeres sí van a salir a trabajar. Pero más que nada se va a poner esta idea de la mujer occidental, más que nada, como una mujer ama de casa, que cocina, que limpia, que espera al marido para que y le realiza la comida y lo espera para que coman juntos. Bueno, esta idea de mujer occidental que quizás se está pensando y repensando en nuestra actualidad fue principalmente realizada y pensada en este tiempo. Durante la Edad Media, bueno, el tipo de mujer era otro, o sea, había un amor cortés, digamos, si lo analizamos en términos actuales, sí, podemos hablar de un machismo y un patriarcado increíble durante la Edad Media, la Edad Moderna. Durante la Edad Contemporánea, como te digo, es otra confección de cuerpo femenino, más ama de casa, completamente distinto, bueno, que va a perdurar. Entonces, estos ideales aparecen durante plena formación del Estado argentino y educación pública y nacional y normal. Bueno, justo no por nada se le dice escuela normal, ¿no? Vamos a tener que repensar algunas cosas. Las clases siguientes vamos a pensar un poco más en, digamos, el rol de las personas con discapacidades. Vamos a meternos un poco en eso. Por lo pronto ustedes ya saben que la escuela va a funcionar como un caballito de batalla para hacer estas ideas, para difundir el positivismo, el evolucionismo social, la teoría de la normalidad y de la anormalidad y de la construcción de los cuerpos occidentales de la mujer. Espero no haberlos aburrido mucho. Hoy podrán ver que no cuento con el diseño de los videos clásicos que siempre hago. Esta semana no he tenido la suerte de poder grabar con mi hermano youtuber, que siempre me asiste con su micrófono y cámara. Pero la clase que viene vamos a continuar con esos videos bien editados como corresponde. Les mando un saludo grande, espero que no se hayan aburrido. Y bueno, espero que se encuentren bien. No se olviden siempre de consultar sus dudas.